El tip número 3 es tener todos los materiales disponibles para poder hacer la lectura de la Biblia. Como por ejemplo, yo tengo por acá algunos materiales. Entonces es importante que tengamos a la mano todos nuestros materiales para no dispersarnos. Quería como también darle, como hay otras personas que hacen dibujos, que hacen acuarelas, que hacen otras cosas para memorizar los versículos, que son pues las promesas que Dios nos da, para orar por eso, ¿sí? O también en la Biblia también encontramos exhortaciones, pues donde Dios nos habla y nos confronta y por qué cosas tenemos que orar o qué cosas debemos de ir lidiando para cambiar, o sea, ir orando por esas cosas para cambiar. Entonces, pues hay personas que se valen de muchas cosas para poder recordar esas cosas. Yo, por ejemplo, soy como más de escribir y poner en la pared o en un icopor que tengo, para que cada vez que yo vea esto recuerde qué cosas me habló el Señor y qué cosas debo de mejorar, de cambiar o por qué cosas tengo que orar, ¿cierto? Entonces es importante tener todos esos materiales a la mano, cosa que cuando el Señor nos vaya hablando vayamos escribiendo, ¿sí? Entonces el cuarto tip es que tienes que escoger un libro de la Biblia. Recordemos que Dios es un Dios de orden, entonces es importante que cojamos un libro de la Biblia y nos concentremos en la lectura de ese libro, que día a día vayamos estudiando 1 o 2 capítulos, ¿sí? Y podamos hacer la lectura de manera organizada, no como muchas personas, por ejemplo, que abren la Biblia y meten el dedo y donde fue ahí hacen la lectura de la Biblia. Pues no, realmente es importante que llevemos un orden de la lectura de la Biblia. Y también es importante que empecemos por el libro de los evangelios, en este caso sería San Juan. Cuando vamos a iniciar nuestra relación con Dios es importante leer San Juan. ¿Por qué San Juan? Pues ya mucho hemos escuchado que Juan fue el discípulo del amor. Entonces todos sabemos que como era el discípulo del amor, pues fue el que mayor tiempo pasó con Jesús, y como es el que mayor tiempo pasó con Jesús, pues este es el que mejor lo conoció. Entonces describe de manera más detallada la obra de Jesús. Aparte de esto, Juan fue el último libro que se escribió de los evangelios. Entonces Juan lo que hizo fue complementar lo que ya se había escrito en San Marcos, Lucas y Mateo. Además de esto, Juan muestra a Jesús como hijo de Dios, ¿cierto? Y como Dios, sí, que se despojó de todo por amor a nosotros. Y Juan es el que nos da la identidad a nosotros como hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces por eso es importante que leamos Juan, que comencemos por ahí, ¿cierto? Bueno, otro tip es que tenemos que preparar nuestro corazón, ¿sí? Y antes de leer la Biblia tenemos que orar. Tenemos que orar porque la Biblia se lee con revelación, ¿cierto? Entonces para que llegue la revelación, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Entonces para que haya Espíritu tuvimos que haber orado, ¿cierto? Tuvimos que haber hecho esa tarea. Entonces tenemos que disponer nuestro corazón, hablar con Dios sobre todas las cosas que nos están pasando, sobre todas las cosas que realmente queremos la respuesta de Él, ¿cierto? Entonces es importante, muy importante que antes de leer la Biblia ya hayamos orado y que la palabra que Dios nos vaya a dar en nuestro corazón sea revelada, porque hay muchas personas que dicen es que yo leo y no entiendo nada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante orar? Porque justo con la oración es que llega la revelación, el entendimiento, la sabiduría para poder entender lo que estamos leyendo, ¿sí? ¿Y quién nos ayuda? El ayudador. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Entonces es importante que la lectura de la Biblia lo hagamos en espíritu. Otro tip es resaltar los versículos con los que sintamos que Dios nos está hablando. Es importante que resaltemos nuestra Biblia y, como les decía yo anteriormente, escribir los versículos que sintamos que tenemos que trabajar o que Dios nos está prometiendo.